La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Colombia es un país pluriétnico y multicultural y pareciera ser que las identidades regionales pesan más que la identidad nacional. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿la televisión pública sí fortalece la identidad nacional? ¿Las audiencias están interesadas en conocer identidades distintas a la suya? He tenido la oportunidad, mediante el canal regional, de ver por lo menos lo que es el Petronio Álvarez, ver también lo que es el tema de la Feria de Cali, festivales de música clásica y para la Semana Mayor la transmisión de lo que es la Semana Santa en Popayán. A través de diferentes producciones que se realizan en los canales públicos y privados, he podido conocer manifestaciones culturales de Colombia, tales como el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, las Ferias de las Flores de Medellín o el Festival Vallenato, entre otros. Asimismo, hay producciones que me han permitido conocer la amplia gastronomía que hay a lo largo y ancho de nuestro país, la cantidad de ingredientes que poseemos y la imaginación de nuestra gente para mezclar todos ellos creando platos deliciosos. De la misma forma, otras producciones me han permitido conocer la flora y fauna que tenemos en todo el territorio colombiano, lo maravilloso que se está haciendo con el turismo ecológico para su protección y conservación. Por esto, la importancia de este tipo de producciones. Sí, he conocido expresiones culturales a través de la televisión. En su mayoría son carnavales, fiestas patronales y festivales de música tales como Rock al Parque, Festival de Jazz también, Jazz al Parque, y el Festival de Jazz de Mompox también. Todos ellos los conocí a través de la televisión pública. Y de carnavales, el Carnaval de Blancos y Negros, cuando transmitían alguna parte de las comparsas, también los vi por la televisión. La identidad es una suma de rasgos que caracterizan a una colectividad. Está conformada por una serie de valores como religión, gastronomía, cultura, danzas, idioma e historia, por solo citar algunas. Ese común denominador constituye la identidad de un país o de una región. Colombia es un país donde las distintas tradiciones culturales y étnicas han forjado una identidad regional que a veces luce mucho más fuerte que la identidad nacional, que a veces nos parece un tanto difusa. Identidad es lo que sentimos cuando vemos ganar a la Selección Colombia. El vallenato, el Carnaval de Barranquilla y el Festival de Blancos y Negros de Pasto son rasgos de la identidad nacional y que han sido valorados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Señal Colombia ha presentado muchos de estos proyectos en su pantalla. Por ejemplo, La Guajira del Palabrero, que habla sobre esta tradición de la nación guayú. Esta expresión ha sido valorada por UNESCO como obra maestra de la tradición oral e inmaterial de la humanidad. Y recientemente Señal Colombia emitió el documental Alberto Fernández Mindiola, padre del vallenato. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos: ¿la televisión pública ayuda a difundir el patrimonio cultural? ¿Los televidentes les interesa conocer manifestaciones culturales diferentes a las suyas?
Mi nombre es María Beatriz Trujillo y soy ingeniera ambiental. Conozco expresiones culturales de nuestro país, tales como ferias y fiestas que se llevan a cabo pues, en las principales ciudades, como por ejemplo la Feria de las Flores, la Feria de Cali, la Feria de Manizales, el Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla. Las he conocido a través pues, de viajes que he hecho a las diferentes regiones del país, que han coincidido o que coinciden pues, con las fechas en las que se llevan a cabo estas ferias y estas fiestas. También las he conocido a través de las transmisiones que hace la televisión pública y los canales regionales de cada una de estas ferias y estas fiestas cuando se realizan pues, en las diferentes regiones del país. Me aporta conocer de ellas, pues obviamente conocer un poco más de nuestras raíces, saber de dónde somos, de dónde venimos, conocer un poquito más como de la idiosincrasia de cada una de las regiones del país, así uno puede entender un poquito más por qué somos tan diferentes. Y me aporta mucho también conocer porque se las puedo dar a conocer a mis hijos. Ahorita pues en el sistema educativo no hay tanto énfasis como en darles como esa información o en que conozcan como tan a fondo esas diferentes expresiones culturales, entonces pues yo se las puedo enseñar a ellos o dárselas a conocer a ellos. Me interesa mucho a través de la televisión conocer la historia de estas expresiones culturales. Y me gustaría hacer parte, ya que no he podido pues, participar de ellas, me gustaría hacer parte del Carnaval de Negros y Blancos y de la Semana Santa de Mompox. Me gustaría mucho participar de ellas directamente. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender un poco más el significado de identidad nacional en un país como el nuestro y por ese motivo hemos invitado al programa al historiador Felipe Arias. Él forma parte de Señal Memoria. Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. A ti, Eduardo, muchísimas gracias y muy contento de que de nuevo Señal Memoria esté presente en este programa. Felipe, en su opinión, ¿qué elementos componen la identidad nacional colombiana? Bueno, una identidad nacional, la colombiana o la que sea, es ante todo un acto de imaginación que millones de hombres y mujeres construyen para definir lo que son ante sí mismos y ante el resto del mundo. Esto no es algo que surja natural o espontáneamente en las sociedades, sino que es algo que se ha construido y se ha arraigado durante los últimos 2 siglos, incluso menos, tal vez siglo y medio, dentro de ese proceso de construcción de la forma típica y hegemónica de organización política que ha experimentado hoy la humanidad, que es el Estado-Nación. No deja de ser un acto de imaginación, en tanto a veces podemos construir imágenes muy homogéneas, si se quiere estereotipadas, de lo que puede ser un francés, de lo que puede ser un español, un estadounidense, un argentino, un venezolano, pero dentro de ese proceso de autopercepción nos cuesta a nosotros mismos definir cómo es esa imagen que tenemos de un colombiano, pero no nos creamos únicos en ese sentido. En todos los estados-nación pasa exactamente lo mismo, porque esa imagen no deja de ser muchas veces estereotipada. Cuando uno sufre es porque quiere la camiseta. Por eso les dije a los jugadores, amigo, esto no se lo pone cualquiera. Súbala y ahí demuestre que es un colombiano y que va a triunfar en cualquier parte del mundo. ¿Podemos decir que los colombianos tenemos más identidad regional que nacional? De ser así, ¿cómo se explicaría esto? Hay una cosa que tiene este proceso de construcción de identidades, que durante muchas generaciones los estados-nación buscaron homogeneizar esa construcción de identidad y esa construcción de lo que significaba una cultura nacional.
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y desde la mirada de visiones mucho más incluyentes del Estado y de lo que significa la nacionalidad, se ha buscado un replanteamiento de esa óptica y se ha buscado que se definan precisamente las nacionalidades desde ese concepto de la diversidad. Y hemos sido una sociedad diversa durante toda nuestra historia y qué afortunado que desde la Constitución del 91 se haya enaltecido esa idea de convivencia, de reconocimiento de las diversidades. No es que sean procesos antagónicos lo regional y lo nacional, sino que lo regional lo podemos percibir y lo podemos entender como un proceso de enriquecimiento de esas identidades. Y eso a mí personalmente me parece magnífico. Los rolos hablamos muy distinto a los costeños. Hay como toda una cosa ahí que mezcla muchas cosas, ¿no? No solo fonéticas, sino espirituales incluso. Los rolos hablamos como adentro, ¿sí o qué? Como somos un poco, somos introvertidos, somos como más... Los costeños hablan para afuera como un pito, así como una trompeta. ¿Cómo afecta a un país que la identidad nacional sea débil o sencillamente no exista? Bueno, es que eso es relativo, las identidades son situacionales. Uno no está diciendo todo el tiempo soy colombiano, o soy bogotano, o soy costeño. Uno se está definiendo a partir de una narrativa que se construye en una coyuntura particular. Y muchas veces esas identidades regionales se construyen con base en una referencia nacional. Cuando se le da, digamos, reconocimiento por parte de las entidades culturales globales, patrimoniales, al Carnaval de Negros y Blancos, al Carnaval de Barranquilla, no se está haciendo como un acto unilateral de esas comunidades, sino como un proceso de reconocimiento que hace el Estado colombiano, es decir, que hace un todo de reconocimiento, de dignificación, de visibilización de esos aspectos significativos de nuestra cultura. Es criollo colombiano, eso es al 1000%, eso es de nosotros. ¿Cómo se puede fortalecer la identidad nacional de un país? Bueno, yo insisto que el fortalecimiento pasa por el reconocimiento de la diversidad y el reconocimiento de la diversidad como un acto de convivencia, de respeto por las diferencias, con el disenso político, con las diversidades de formas de vida desde lo más cotidiano, como puede ser las identidades de género o orientaciones sexuales, desde el reconocimiento que ha habido en toda nuestra historia formas de vida, de familias, opciones laborales o socioeconómicas que son enormemente diversas, que cada una de ellas tiene la misma dignidad y deben tener en un Estado y en una sociedad las mismas garantías para su realización. ¿Qué papel ha jugado la televisión en la identidad nacional de los colombianos? Bueno, los medios de comunicación y particularmente la televisión han sido muy importantes en ese ejercicio, sobre todo la televisión que se empezó a dar, las formas de hacer televisión que se empezaron a dar en nuestro país a partir de los años 80, que se comprometieron de una manera muy representativa a retratar esas diversidades regionales y a enaltecerlas como un elemento importante de un conjunto más amplio que sería una identidad nacional. Lo podemos ver desde las telenovelas, pero desde un acervo también enorme de programas educativos que durante las últimas 4 décadas han hecho esfuerzos muy loables por hacer ese retrato de la diversidad como rasgo distintivo de lo que es ser un colombiano. Felipe, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti por la invitación, Eduardo, e invitadísimos los televidentes para conocer cómo esa diversidad se conserva y se divulga a través de Señal Memoria. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, soy Diego Hernández, soy director del medio de comunicación cultural
Cautaco Producciones. Hoy estamos aquí para hablar un poco de lo que es la cultura del llano. Nosotros, los llaneros, tenemos un corazón joropero, una mente para el joropo y unos pies para zapatear el joropo. En nuestra región no hay una expresión cultural específica, somos muy multiculturales en los llanos orientales. Sabana y toro, estero, sabana y toro, vaca, becerro y novillo, sudor de potro amarillo, reliquia. Ahorita actualmente está declarado como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO los cantos de trabajo de llano y los cantos de vaquería. Por esta manera somos los que los catalogamos con más fuerza en nuestro llano, que nos lleva tanto a la parte nacional como a la parte internacional como una expresión nativa que nos cataloga a nosotros. Esta tradición tiene una historia muy larga y actualmente se está enseñando a nuestros jóvenes y niños de cómo esos cantos de vaquería hacen que el humano se conecte con el animal al momento de trabajar en un campo para adiestrar o para hacer llamar al animal a su lugar. Cortan leña del palo que se cayó, pero yo fui arma de mala porque pa' mí no alcanzó. El ganado había que cantarle para todo, había que cantarle para arriarlo, había que cantarle para cabrestearlo. No se había visto un programa de televisión enfocado en los llanos orientales y en la Orinoquía. Hemos visto historias, hemos visto programas muy cortos, fragmentos, que haya un enfoque general, que haya un enfoque diverso para que seamos una atracción para el turista, una atracción para el extranjero y de esta manera nos hagamos llamar más hacia nuestra cultura. Nos autodenominamos orgullosamente llaneros. Nací y me crié en el llano. Sí he tenido la oportunidad de conocer otras culturas, no solamente en nuestros llanos orientales, sino en la costa, en el Pacífico, donde se ve cómo es la unión y cómo es que representan su cultura en la calle, en los bares, en las playas. Qué bonito ver eso y qué bonito que nosotros también no nos quedamos atrás y también mostramos nuestra cultura en todo su aspecto. Por eso nos tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar de una manera articulada para poder hacer que nuestras culturas sean llamativas, sean organizadas y sean representativas a nivel nacional e internacional. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer cómo se realiza una producción audiovisual en la cual se exalta una tradición cultural y por ese motivo hemos invitado a Nicolás Araujo. Él es el realizador del documental Alberto Fernández Mindiola, padre del canto vallenato. Nicolás, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchas gracias a ti, Eduardo, por invitarme y muchas gracias a todos los televidentes que a esta hora nos miran. Nicolás, ¿cómo nació el documental que usted realizó? El 7 de abril del año 2021 yo estaba en una reunión con el gerente y todos los directivos y de repente, como era un viernes, ya se me hicieron las 9:30 de la mañana y yo les pedí permiso porque debía ir a realizar un programa que hago todos los viernes en Radio Nacional que se llama Acento Vallenato. Entonces, cuando ya les estaba dando mis razones, me dijo el gerente, ¿y de quién va a hablar hoy, Eder Nicolás?
y le dije, hoy voy a hablar de Alberto Fernández Miñola, que está cumpliendo 95 años. Y me dijo, ¿ese hombre todavía está vivo? Le dije, sí señor, está vivito y cantando. Y entonces de una vez dijo, mire, aprovecho la oportunidad que aquí está la gerente de televisión, Adriana y Dora Brausin, que es la subgerente de radio, para que se pongan de acuerdo con Eder de una vez y comiencen a realizar un documental en homenaje a la vida y obra de ese señor que le ha dado tanto, pero tanto a la música colombiana. Ha generado muchas alegrías a través de su canto y él recordó ahí que él sabía que Alberto Fernández había sido el primer intérprete de los cantos de Escalona y fue también el cantante de Bovea y sus vallenatos. Y comenzamos de una. Le apodaron el vallenato. Toda su vida se la dedicó al engrandecimiento del folclor vallenato, de la cultura colombiana. ¿Qué retos tuvo que enfrentar esta producción? Los retos de esta producción, Eduardo, fueron mayúsculos, porque estábamos en época de pandemia. Entonces los hijos nos llamaron y nos dijeron, bueno, vamos a ver entonces cómo sería y cuáles son las medidas de seguridad que ustedes nos plantean. Hicimos una reunión virtual con todos y pues escuchamos las recomendaciones de ellos, dimos las de nosotros, de tal manera que a los 15 días ya estábamos grabando. Entramos creo que 3 personas nada más, 2 camarógrafos, director y entré yo como entrevistador. Y no, estaba muy feliz. Pero además yo le decía que si me cantaba pedacito de las canciones ahí a capela. Me dijo que no, que él no cantaba a capela, que él tenía un trío. Entonces esa fue otra cosa que nos tocó afrontar con la familia para solucionarlo. Y hombre, allí así fue que hicimos todo. Y otro de los retos, Eduardo, también fue contactar y visitar a los compositores, a los maestros, a los intérpretes, porque nosotros nos fuimos a Valledupar a hablar allá con compositores como Rosendo Romero, Gustavo Gutiérrez, Beto Murgas, intérpretes como Iván Villazón y otros que también la familia nos decían, mira, esto es un atentado, esto no es posible, pero pues yo tengo la suerte de que he estado en permanente contacto con esos maestros gracias al espacio que tengo en la emisora. Entonces hablé con todos ellos y les dije que la idea era hacer este homenaje al maestro y que no queríamos que ellos estuvieran por fuera, y todos me dijeron que sí, pero fue un reto también que nos tocó afrontar. No hay palabras para describir el hombre maravilloso, papá, que ha sido. Gracias por todo, papá. Con amor para ti. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, con esta condición. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, con esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato. En su concepto, ¿qué aprendizajes deja este documental? Bueno, el aprendizaje fue muy importante, porque es grato saber que los homenajes se deben hacer cuando las personas están en vida. No se imaginan ustedes la alegría que sentimos viendo tan emocionado a Alberto Fernández, sobre todo cuando toda esa gente que nosotros fuimos a entrevistar para que nos dieran el testimonio respecto de Alberto Fernández, todos aprovecharon para mandarle saludos y nosotros fuimos con el video a que él viera esos saludos y también lo grabamos como parte del documental. Y usted no se imagina la emoción, la alegría que sintió el maestro, que sintió la familia y por supuesto que sentimos todos nosotros los realizadores de ese documental. Que ese peldaño que tú tienes ganado no te lo quita nadie. Recibe un fuerte abrazo de toda la gente que ama el vallenato, que jamás te olvidará porque tú fuiste su verdadero embajador. Personas como tú son las que nos han dado el prestigio a este canto colombiano que hoy se conoce como vallenato. ¿Qué significa para la humanidad que el vallenato haya sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2015?
Eduardo, el vallenato dejó de ser un canto de provinciano para convertirse en el ritmo más importante de Colombia. No en vano, Gabriel García Márquez escribió, inspirado en los cantos vallenatos, el libro de 100 años de soledad, que por su premio logrado, hoy es un libro muy importante en la literatura universal. Así que esos cantos de Rafael Escalona, esos cantos de Leandro Díaz, de tantos compositores, son unos relatos, unas historias que generalmente lo que le ofrecen al mundo son unos contenidos de identidad ya no solo de una región, sino de una identidad nacional. ¿Por qué las manifestaciones culturales regionales pueden convertirse en material de interés para la televisión nacional? Las representaciones culturales regionales son muy importantes como contenido de la televisión pública. La televisión pública aprovecha esos encuentros folclóricos, los festivales, las fiestas más representativas de los pueblos para ir en búsqueda precisamente de las tradiciones, de los arraigos culturales, de todas esas manifestaciones artísticas, porque tenemos claro que allí es que se encuentran justo esos días. ¿O cuándo conoce usted a un barranquillero mejor que en pleno carnaval? Nicolás, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a los televidentes y saludo para todos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de televisión pública e identidad nacional. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.